La idea en el curso es, digamos, si esto fuera una obra de teatro, estudiar bien en detalle todo la infraestructura donde esos actores van a desempeñar su rol y su papel. Así que estamos en el primer movimiento donde tratamos de entender los aspectos geofísicos, digamos, de los sistemas acuáticos. ¿Tá? Y en esa línea vamos a continuar con la clase que tuvieron con Guillermo. En este diapositivo, ustedes lo que están viendo son distintos compartimentos que tienen los sistemas de aguas quietas o lo que denominamos sistemas lénticos. Como van a ver, aparecen una serie de compartimentos que tienen una nomenclatura específica y que luego vamos a utilizar en repetidas ocasiones a lo largo del curso, y que, digamos, hay un conjunto de factores que definen esos ambientes y esos compartimentos. Si ustedes le prestan atención a este diapositivo, ¿cuáles les parece que son los atributos fundamentales que están definiendo los diferentes compartimentos que aparecen en ese esquema? A ver, espera un poquito. ¿Quién habla? El tipo de vegetación. Muy bien. Justamente esta gran categoría o estas grandes categorías que involucran lo que denominamos las zonas litorales y las zonas de aguas abiertas, básicamente las delimitamos y las identificamos en función de la presencia de vegetación acuática. ¿tá? La zona litoral es toda, justamente los márgenes que tiene cualquier lago o cuerpo o sistema léntico, que está ocupado por distintos tipos de plantas acuáticas. Ahí en ese esquema están viendo plantas que denominamos emergentes, plantas de hojas flotantes o plantas hojas sumergidas. Luego vamos a ver un poquito más adelante en el curso las formas de vida de la vegetación acuática, pero toda esa área que está ocupada por vegetación acuática, independiente de la forma de vida que tenga, se considera, por lo tanto, la zona litoral. Se preguntarán hasta qué profundidad normalmente llega la zona litoral, ¿no? La zona litoral generalmente no se extiende más allá de 10 metros de profundidad por una limitación vinculada a la presión que va a tener cualquier cuerpo a 10 metros de profundidad, ¿tá? Que en el caso de la vegetación acuática le limita totalmente la capacidad de intercambio gaseoso con el entorno, ¿tá? Normalmente las zonas litorales van hasta 1,50 m, 2 metros en el caso de nuestros sistemas, y ahí la limitante no es tanto la profundidad sino la transparencia del agua, ¿no? Todas estas formas de vida que ustedes están viendo ahí, para establecerse necesitan que llegue una cantidad adecuada de luz a la interfase agua-sedimento. Todo lo que está libre de vegetación acuática es lo que vamos a llamar zona de aguas abiertas o zona limnética. ¿Queda claro esa primera gran categorización? Zona litoral, zona de aguas abiertas. Y después fíjense que tenemos otros dos compartimentos que aparecen ahí, que es zona eufótica o zona fótica y zona béntica. ¿Qué atributo nos está, utilizamos para distinguir esos compartimentos? Efectivamente, hasta donde llega la luz. La zona fótica es aquella que consideramos la zona iluminada de la columna de agua.
¿Qué consideramos la zona iluminada? Y básicamente la zona donde la luz que llega a la superficie, que lo vamos a considerar el 100% de la luz que llega a nivel de la superficie del cuerpo de agua, obviamente sufre una atenuación muy fuerte. Dentro de unos minutos vamos a entender todos los procesos que están relacionados con la atenuación de la luz y de las distintas longitudes de onda a medida que penetran en la columna de agua, pero aquella profundidad donde registramos el 1% de la luz incidente a nivel de la superficie, lo vamos a considerar la zona fótica, ¿no? Es decir, es hasta la profundidad donde nosotros registramos el 1% de la luz incidente en superficie. ¿Se entiende? Obviamente eso es tremendamente variable porque va a depender de muchos factores. Por ejemplo, del material de suspensión que tenga esa columna de agua o la turbidez, qué biomasa, por ejemplo, de microalgas tiene, qué color tiene el agua. Ahí me estoy refiriendo por ejemplo, a color generado por compuestos que están en forma disuelta, como pueden ser las sustancias únicas. Hay un conjunto de factores que nos vamos a ir analizando en el desarrollo del curso que nos condicionan si esa zona eufótica alcanza los 3, 4, 5 metros o más, o está restringido a unos pocos centímetros. ¿Está claro? ¿Alguna duda con estos grandes compartimentos? Zona fótica, ¿no? Se le puede llamar zona fótica, zona iluminada o zona también eufótica. Y la zona oscura se denomina zona afótica, ¿tá? Que vendría a ser todo lo que está por debajo de esta capa. Por último, nosotros tenemos este compartimento que es lo que llamamos la zona bentónica. La zona bentónica es justamente la interfaz entre el sustrato y la columna de agua, ¿verdad? Todo lo que podremos denominar mal y pronto el fondo de un cuerpo de agua, la denominamos la zona bentónica, ¿no? Y se distingue en definitiva organismos de la columna de agua y organismos de la zona bentónica. Obviamente hay organismos que están ocupando los dos compartimentos. Donde empieza a tener oxígeno. Obviamente la profundidad del sustrato que puede ser colonizado por organismos depende de una serie de características, ¿no? Por ejemplo, del tipo de sedimento, de la granulometría, del contenido de materia orgánica, pero también depende del ensamble de organismos que vos tengas en esa zona bentónica. Por ejemplo, si tenés muchas especies que, por ejemplo, hacen tubos, crean toda una bioturbación del sedimento, vos tenés posibilidad de encontrar organismos cada vez más profundos. Si no están, o por ejemplo tenés mucha materia orgánica y por tanto mucho consumo de oxígeno, de repente toda la fauna asociada a la zona bentónica se restringe a unos pocos centímetros. Eso también lo vamos a ver en el desarrollo del curso. ¿Alguna otra pregunta? Para. En la zona litoral, sería horizontal, digamos, de la vegetación, no incluye con zona fótica. Mirá, generalmente la profundidad de la zona fótica coincide con la profundidad a la cual tú también encontrás vegetación sumergida, ¿tá? Es decir, no difiere, obviamente hay diferencias, pero no difiere sustancialmente la profundidad de la zona fótica con la profundidad a la que podés encontrar vegetación acuática, ¿tá? A veces vos tenés, por ejemplo, una zona muy iluminada y de repente no tenés vegetación, no por una restricción de energía, sino, por ejemplo, si este es un sistema muy grande y tiene un impacto de viaje constante acá, de repente no tenés vegetación. Pero no es por una limitación de luz, sino por un daño mecánico sostenido y permanente de esa biomasa, ¿no?
Pero en grandes rasgos, la zona eufótica y la zona donde se establecen las plantas sumergidas, que son las que van más profundas en el sistema, coinciden en esa profundidad. Ya que en la zona abierta no voy a encontrar nada. Exacto. De hecho, la zona abierta vos la delimitás cuando, por ejemplo, haces mapeos de vegetación y estás absolutamente seguro que en esa profundidad hay. ¿No? ¿Alguna duda? Muy bien. Fíjense aquí, digamos, el mismo esquema, simplificado básicamente con la misma nomenclatura de compartimentos, zona litoral, zona limnética, y aquí lo que llamamos zona fótica y zona afótica, y la parte más profunda, zona bentónica. Ahora, si nosotros vamos a un ecosistema lótico, y por ejemplo estamos en los tramos superiores o en las nacientes, también encontramos una gran heterogeneidad espacial, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han estado en algún río o arroyo del Perú? El arroyo de la sierra. En la sierra, perfecto. Si tú vas a un arroyo en la sierra y tenés la posibilidad de caminarlo, por ejemplo, unos 100, 150 metros, ¿qué es lo que vas a encontrar? Primero que la topografía generalmente es como barrancosa, siempre no tiene cauce, pero cuando hay inundaciones sube abundante el agua y generalmente son las más angostas, son las más tipo lagunas, con cañadas y son formas sismosas, de repente depende de la topografía, la forma que pueda tener y por dónde agarra el agua, ¿no? Y sedimentos ahí importados. Justamente una de las cosas que vemos en los tramos medios y superiores es esa secuencia o esa alternancia de lo que aquí el compañero decía, que muchas veces utilizamos los términos de correderas y lagunones, es decir, encontramos zonas donde el agua corre muy rápido, donde hay sedimentos más gruesos, y eso lo llamamos correderas, y hay zonas donde, digamos, el agua transcurre más tranquila, ¿no es cierto? Y de repente no encontramos un sedimento tan grueso, y eso le llamamos lagunones o Con vegetación en los bordes. puede tener vegetación en los bordes, pero lo que es interesante en definitiva es que en un sistema de agua corriente aparece una gran heterogeneidad en una corta distancia, y esa heterogeneidad está condicionada por el tipo de sedimento, por la naturaleza del flujo de agua, y eso obviamente va a condicionar una gran heterogeneidad o diversidad de organismos en ese conjunto o en esa secuencia de compartimentos, ¿no? Porque vamos a encontrar organismos, por ejemplo, dentro de los macroinvertebrados, que de repente están asociados a estas zonas de correderas, y vamos a encontrar a otros que están en la zona más calma del sistema. Entonces, esto es para hacerlos pensar a ustedes que en realidad tanto un sistema léntico como un sistema lótico son sistemas muy heterogéneos espacialmente. ¿Tá? En una distancia relativamente corta, ustedes encuentran una gran heterogeneidad de ambientes, ¿no? Con características físicas y químicas muy diferentes. Y hay que hablar cuando tienen la oportunidad de analizar las comunidades de organismos que se establecen en cada uno. Acá vemos justamente esa misma secuencia con la terminología que se utiliza en inglés, correderas y remansos o lagunones, pero a su vez, lo otro que es, tú lo mencionabas rápidamente, es que cuando nosotros recorremos un arroyo o un río en su naciente y en sus partes medias, una de las cosas que también identificamos es que hay márgenes
que están muy erosionados o son, digamos, un corte abrupto del suelo y del sustrato geológico, y hay otras zonas donde se acumula arena o hay playas de arena, como por ejemplo en el río Xi o en otros grandes ríos que tienen realmente playas espectaculares, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto, ¿no? Zonas de márgenes donde lo que predomina es la erosión y zonas donde lo que predomina es la sedimentación. Aquí justamente aparece otro esquema donde nosotros tenemos varios términos que podemos encontrar en los textos, y justamente son estas zonas de depósitos aluviales, o estas zonas donde se acumula, y zonas donde tenemos erosión del margen. Y a su vez acá aparece otro término, para aquellos que son más veteranos seguramente recuerdan este tema del Talwell, porque en la década del 70, cuando se terminó de firmar los acuerdos del Río de la Plata con Argentina, bueno, esta línea de máxima profundidad era uno de los criterios para fijar el límite del Río de la Plata entre Uruguay y Argentina. Pero el Talwell justamente se refiere a la porción de ese cauce superficial donde registramos las mayores profundidades. ¿Ah? Ahora, cuando nosotros estamos analizando un sistema lótico, ¿no? Y lo miramos en una escala amplia, en una escala de paisaje, lo que vamos a encontrar es un cauce superficial, una planicie de inundación, que ahora vamos a ver más en detalle todos los compartimentos que tiene, pero lo que este esquema les llama la atención es que vamos a encontrar un sistema muchas veces de cauces o de canales, no vamos a encontrar un único canal, ¿no? Y muchas veces vamos a estar hablando de canales primarios, que son aquellos canales donde realmente transcurre la mayor parte de la descarga o del caudal de este sistema, y otros canales que son de tipo secundario, donde transcurre una porción menor de la descarga en este sistema, ¿tá? Y también lo otro que podemos encontrar es canales que han sido abandonados. ¿Ah? En ese sentido, si en el fin de semana, después de almorzar, busquen imágenes en el Google Earth, por ejemplo, en el Pantanal o en la cuenca amazónica, y una de las cosas que les va a llamar la atención es que van a encontrar muchos sistemas que son como una herradura, ¿no? Que son canales abandonados, ¿no? Y eso, por ejemplo, en inglés tiene una terminología específica que se llama Oxbow Lake, OX de larga OW, ¿no? Y esos son canales abandonados. Y van a ver que hay una gran cantidad de esos Oxbow Lake en esas planicies de inundación, ¿no? Obviamente son sistemas que la mayor parte del tiempo no están conectados con el canal principal, pero sí se pueden conectar, por ejemplo, en el pico del curso de inundación, ¿no? Este esquema es bien interesante porque aquí nos muestra en realidad toda la complejidad que hay detrás de un sistema lótico, ¿no? Porque fíjense, aquí lo que aparece es el cauce, ¿no es cierto? Lo que muchas veces se llama el canal activo, justamente para distinguirlo de lo que son canales abandonados o de repente que fueron utilizados o por el que transcurrió el agua tiempo atrás, ¿no? Pero fíjense que acá aparece también indicado la planicie de inundación, pero lo que es importante en este esquema es justamente el conjunto de lo que podemos llamar cuerpos subterráneos que muchas veces están asociados al cauce superficial. Es lo que se denomina la zona hiporreica, ¿verdad? Y esa zona hiporreica, algunas porciones de esa zona hiporreica pueden
efectivamente estar asociados directamente al cauce principal, pero perfectamente una parte de esa zona hiporreica o esa zona de flujo subterráneo no necesariamente va a coincidir por donde transcurre el cauce superficial. O a veces incluso puede estar en la zona parafluvial, mejor dicho, puede estar dentro de la planicie de inundación, pero a una distancia importante del cauce superficial. ¿Ya? Todo esto es lo que llamamos todo el sistema de agua subterránea, ¿no es cierto? Que obviamente no está desconectada de los cursos de agua superficial, están totalmente conectados y acoplados, ¿no? Aquí justamente aparece otro esquema donde, por ejemplo, lo que les muestra es que en este caso la zona hiporreica, ¿tá? En esta parte está digamos, coincide con el cauce superficial, pero en esta otra zona tiene un recorrido que no coincide con el cauce superficial, ¿tá? Y acá justamente en ese corte aparece el nivel del agua subterránea, lo que en inglés se llama water table, ¿tá? Y digamos, obviamente la oscilación de este nivel de la napa subterránea va a estar también muy vinculado a las variaciones del nivel del río o el arroyo, ¿no? Sí. El nivel piezométrico es, digamos, es un dispositivo que básicamente es un tubo, ¿no es cierto?, donde justamente registramos las variaciones del agua subterránea, ¿no? Puede ser de un solo, generalmente es del complejo más cercano a la superficie, ¿no? Porque nosotros podemos tener varios flujos de agua subterránea en distintas profundidades, ¿no? Que pueden estar aislados entre sí o conectados. Para lo que demás, lo que te termina que cuando buscas un poco de agua, en el nivel cilíndrico, te determina si va a ser un poco de agua urgente o va a ser una bomba para sacar el agua. Bueno, justamente una de las cosas que vamos a ver en la salida de campo, la segunda, ¿tá? Que vamos a estar viendo todo el sistema de nacientes de la cuenca del arroyo Maldonado, ¿tá? Justamente lo que ustedes van a estar viendo en algunas zonas es afloramientos de ese sistema de agua subterránea, ¿tá? Eso depende obviamente mucho de la geología, ¿no? En algunos casos la geología permite esa conexión, esa emergencia a nivel de superficie, y hay veces que la geología determina sistemas subterráneos más confinados. Me vuelvo atrás. En el caso de ese, que más como metió en la naciente, obviamente, está conectado con el agua subterránea, pero después, cuando, como decías ahí, que se separa, en alguna zona está conectado también con agua o. Sí, ojo, esa conexión entre el flujo superficial y subterráneo ocurre a todo lo largo de un río o una presa, no está circunscrito a las partes más altas o medias, ¿no? De hecho, por ejemplo, para que tengan una idea, hay una serie de estudios y estimaciones que el flujo de agua que transcurre vinculado a la planicie de inundación del río Santa Lucía es muchísimo mayor de lo que ocurre sobre los canales superficiales, ¿no? Para que tengan una idea de los volúmenes que están asociados a cada uno de los compartimentos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, basado sobre esa característica y sobre las nuevas posibilidades de perforación que existen y nuevas técnicas de perforación, en muchas partes del mundo ya las plantas potabilizadoras no toman de
del cauce superficial, sino que toman de todo este sistema subterráneo, ¿no? Ubicado sobre la planicie y pegado a los cauces, porque es donde uno puede extraer grandes volúmenes y hay una reposición muy rápida del nivel de la napa freática, ¿no? Ahí hay unos videos muy interesantes, ¿no? Sobre todo vinculados les voy a buscar a nuevas tecnologías de perforación, ¿no? Que hoy día se puede extraer grandes volúmenes de agua subterránea en relación a lo que ocurría hace unas décadas atrás. Eso tiene una gran ventaja porque obviamente el agua que está transcurriendo aquí ha pasado por una cantidad de filtros, ¿tá? Y tiene mucho menos riesgo de presentar problemas de contaminación si lo comparamos con el cuerpo de agua superficial. El agua de la zona anticorrónica es equivalente al agua de la zona de agua freática, la capa freática. Sí. La capa freática o el nivel freático es lo que en la literatura en inglés ustedes van a encontrar con el término de water table, ¿no? Eso es nivel freático. Una aclaración, pero capaz que vos la podés repetir ahí. En general en la bibliografía específica, No, se escucha bien, se escucha. Ahí, no, yo después de hacerlo la grabación. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. En general, la napa freática, las aguas subterráneas, se dividen en, como se nombra, en función de dónde se ubiquen con respecto al curso de agua superficial. Y la hiporreica corresponde a la napa freática debajo del curso. Y la parafluvial al altar. Sí, la hiporreica en general no está asociada directamente al curso y se identifica con la que pasa por debajo del propio curso, ¿no? Y hay hasta peces que viven en el agua de la napa freática, pero subsuperficial. Acá tenemos especies, por ejemplo en Uruguay, peces que viven metidos en la arena y están en el agua freática y hiporreica, son organismos que viven en la corriente. Y cumple un rol fundamental en el funcionamiento del ecosistema. El agua que uno no ve, el agua que está abajo del sedimento. En la zona de Tucumán, por ejemplo, es muy interesante esto que decía Guillermo, donde algunos de estos sistemas de agua subterránea que no tienen ningún correlato en la superficie, de hecho son zonas muy áridas, también incluyen vida como peces, ¿no? Y bueno, son capaces de trasladarse enormes distancias por esos sistemas de agua subterránea, ¿no? Miren, tengo una foto acá, por ejemplo. Acá tengo una foto, no sé si la llegan a ver ahí. Es un bagrecito que es típico del norte del país, de los arroyos de arena, y uno cuando va y los pesca, los saca de abajo de la arena. Viven en ese entorno. Bueno, este bagrecito que colectamos en la salida de Guille, el que está allá arriba, El bagre anguila. el bagre anguila, ese también se mete bastante. El bagre anguila es parecido, este es más fosorial, es más de cuevitas, digamos. Este está dentro entre los granos, digamos. No está en un agua, en una cueva, sino que está dentro de la arena. Esta cosa se saca, no la puedes sacar con redes. Cuando vas con un equipo de pesca eléctrica, que es lo que se usa generalmente para este tipo de pesca, los organismos surgen de abajo de la arena, pueden salir de abajo. Ya las estás asustando. Fíjense, en aquí tenemos un esquema o un corte donde, por ejemplo, nos aparece el cauce principal, distinguiéndose lo que es el nivel bajo o el nivel basal y cuál es el nivel más alto de ese curso de agua, ¿no? Y esto es lo que muchas veces se llama la planicie hidrológica o la planicie activa, ¿verdad? Y después tenemos por fuera muchas veces una planicie que denominamos topográfica, donde podemos encontrar o distinguir en el paisaje niveles de agua muy extremos o niveles
de ese curso de agua que ocurrieron siglos o miles de años atrás, ¿no? Es lo que aparece aquí como la planicie topográfica, ¿no? Además, tienen que tener en cuenta que este sistema, el canal activo, por llamarlo de alguna forma, obviamente no permanece estático en el paisaje, esto se está moviendo en el eje horizontal, ¿no? Muy bien, preguntas. Aquí, en esta primera parte de la clase, lo que hemos tratado de incluir, bueno, son aquellos términos que están asociados a la heterogeneidad espacial de estos ambientes y, bueno, ir introduciendo conceptos fundamentales que vamos a estar analizando a lo largo del curso. Vamos a seguir con digamos, con el ambiente abiótico, ¿no? Y cuando uno entra a analizar propiedades fundamentales de ese contexto abiótico, obviamente el elemento fundamental a considerar es el agua, ¿no es cierto? Y el agua tiene una serie de propiedades que son muy particulares y que vamos a repasar algunas de ellas para entender sobre todo aspectos centrales de lo que es la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un diagrama, un esquema, donde aparece la estructura del agua, ¿no? En dos configuraciones distintas, ¿no es cierto? Aquí es lo que podemos llamar cuando está conformando hielo o en estado congelado, en el estado normal de agua y aquí en una configuración de vapor, ¿no es cierto? De acuerdo a esa conformación que ustedes están viendo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos entre la densidad del agua y la temperatura? Más frío, ¿no? Para un poquito. Perdón. A ver, Cuanto más frío, más denso. ¿y sobre qué base sostenés esa afirmación? Sobre el número de átomos. Más número de átomos. ¿Cuándo está? Más número de átomos, más fría Cuando es más, es decir, vos tenés una mayor cantidad de átomos por una misma unidad de volumen, cuanto más fría está, ¿no? ¿Eso es cierto o no? Piensen en cosas cotidianas. ¿Qué pasa cuando ustedes se bañan un 25 de enero en un arroyo? O en un lago. Claro, lo que pasa es que arriba está caliente, abajo está frío. Muy bien. ¿Y de qué orden te imaginas que es esa diferencia? ¿De qué orden? Sí, ¿de qué estamos hablando? 5, 10 grados, 15. Ah, no sé. Abajo está frío y arriba está caliente. Muy bien. ¿Y por qué entonces la afirmación aquí del compañero es correcta, ¿no? El agua a temperatura más fría es más densa y por tanto se ubica en las capas más profundas, ¿no es cierto? Pero esa relación es lineal o directa. Porque ¿qué pasa si la temperatura sigue descendiendo y el agua se congela? ¿Y por qué será? Porque es menos densa. ¿Y por qué es menos densa? Lo tienen en ese diagrama. Por la estructura, porque tiene una estructura hiperordenada, muy espaciada, donde hay una poca densidad de átomos por la misma unidad de volumen, ¿no? Entonces, primero que nada, el agua tiene lo que se llama una anomalía de la densidad, es decir, hay una relación entre la temperatura y la densidad del agua que no es lineal y que tiene su máximo, la máxima densidad se alcanza a los 4 grados centígrados. Acá tenemos un gráfico. Acá tenemos la densidad del agua y aquí tenemos la temperatura entre 0 grados y 30 grados. Entonces, como vemos, es una relación
no lineal, con el máximo de densidad a los 4 grados, y a su vez el agua totalmente congelada es menos densa que el agua circundante, está a una temperatura más baja, ¿no? No depende de la salinidad, ¿no? Depende de la salinidad, por supuesto, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero esto es una, digamos, es una característica central, puesto que, por ejemplo, permite la vida en sistemas templados fríos, donde, por ejemplo, en el invierno se congela, pero muchos de esos sistemas de repente no se congela toda la columna de agua, se congela solo la superficie, ¿no es cierto? Y esa formación de hielo, por esta anomalía de la densidad, flota y permanece habitable, digamos, al resto de la columna de agua, ¿no? Después, fíjense cómo es la curva en este rango, ¿no? Es una curva que desciende muy rápidamente y como no es lineal, hay ciertos delta o gradientes de temperatura donde el gradiente de densidad es más fuerte que en otros gradientes similares de temperatura. La densidad, aquí la densidad se toma como 1 de referencia, justo la densidad del agua cuando está congelada, ¿no? Sería 1 kilo por litro, 1 kilo. masa sobre volumen. Otras características fundamentales del agua como soporte o medio físico. Uno es las propiedades térmicas del agua. El agua tiene un alto calor específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agua va a perder calor muy lentamente, ¿no es cierto? Y a su vez tiene gran capacidad de almacenar calor. Esto, han dicho en términos más simples, el agua en relación al suelo tiene una inercia térmica que es mucho mayor, ¿tá? Y eso tiene que ver con el calor, el alto calor específico superado solo por lo que puede ser el amonio, gas o el hidrógeno. Otra propiedad física muy interesante del agua es su tensión superficial. Y de hecho, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de organismos que viven en la interfase entre el agua y la atmósfera, ¿no? Una cantidad de arañas, organismos que pueden estar habitando esa interfase justamente por la tensión superficial del agua. Si no tuviera esas características, bueno, nadie podría estar caminando sobre la superficie del agua, ¿no? Esa comunidad que está asociada a esa interfase recibe el nombre de pleustro, ¿no? Después lo vamos a ver más en detalle. Otra propiedad tiene que ver con la viscosidad y cuál es la resistencia que las propias moléculas de agua tienen en un movimiento, y esto es lo que determina en definitiva el flujo de agua, si es de tipo turbulento o laminar. Tiene que ver con la resistencia que las propias moléculas de átomos generan en el desplazamiento del agua. Y la otra característica que es central es que bueno, el agua es un solvente de los más formidables que tenemos en la superficie, ¿no?, de la Tierra, y por tanto hay una gran cantidad de compuestos que terminan disolviéndose y reaccionando con la propia molécula de agua, ¿no? Hoy cuando comenzamos la clase, analizamos algunos compartimentos que estaban vinculados, por ejemplo, a atributos o propiedades como la luz,
Y en ese sentido vamos a estar analizando algunos gradientes verticales que observamos en los lagos, y uno de los más característicos es precisamente la luz, que hoy decíamos nos permite distinguir lo que llamamos zona fótica y zona afótica. Primero que nada, recuerden que cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de radiación solar que se ubica entre los 300 y los 3000 nanómetros de longitud de onda. Y básicamente la radiación la podemos dividir en estos tres grandes fracciones, lo que llamamos el ultravioleta, que va entre los 300 y los 380 nanómetros, la radiación visible, o lo que también denominamos la radiación fotosintéticamente activa o PAR, ¿tá? Que esta es justamente las longitudes de onda que, por ejemplo, los productores primarios, las plantas, los microalgas, las cianobacterias utilizan en los procesos de fotosíntesis, y esta es un rango de longitudes de onda que se ubican entre los 380 y los 750 nanómetros. Y después la radiación infrarroja que se ubica entre los 750 y los 3000 nanómetros. Ahora, fíjense, en este gráfico nos aparece la penetración de la luz, pero descompuesto por las distintas longitudes de onda. Mirando este gráfico, ¿cuáles son las longitudes de onda que se absorben preferentemente en los primeros centímetros de la columna de agua? ¿Cuál es? Fíjate, vos aquí tenés, obviamente los colores tienen que ver con las longitudes que hablábamos hace un minuto, ¿no? Esto tiene que ver con el ultravioleta, el azul, fotosintéticamente activo, y acá ya te vas al rojo y al infrarrojo, ¿no? ¿Cuáles se absorben mayoritariamente en los primeros centímetros de la columna de agua? Se absorben más rápidamente a medida que la radiación penetra en la columna de agua. La infrarroja, la roja, es decir, todas las longitudes de onda más grandes, las que penetran más son las longitudes de onda más pequeñas, ¿no? Y es justamente lo que estamos viendo aquí. Esas longitudes de onda menores son las que pueden alcanzar las profundidades mayores, ¿no? Y esto tiene que ver con que este coeficiente de extinción o de atenuación, fíjense lo que es el coeficiente de atenuación. El coeficiente de atenuación es una relación entre la luz incidente a nivel de la superficie con la luz que yo registro a determinada profundidad, 0,5, 1, 1,5, 2. Esa diferencia dividido la profundidad, superficie 0,5 o superficie 1,5, me da este coeficiente de atenuación. Pero ese coeficiente de atenuación, o en definitiva, qué tanto se absorbe la luz en el agua, es variable según la longitud de onda que estemos considerando. Hay longitudes de onda que se absorben más rápidamente que otras en la columna de agua. Justamente les decía hoy que cuando nosotros establecemos el límite de esa zona fótica, en realidad lo que estamos viendo es esta relación y tratamos de identificar la profundidad en donde registramos el 1% de la luz incidente. Esto lo vamos a ver en la salida de práctico, que para determinar este coeficiente de atenuación utilizamos dos aproximaciones. Uno
utilizamos un radiómetro donde efectivamente estamos viendo la radiación solar en la superficie y a distintas profundidades, y sobre eso estimamos un coeficiente de extinción. En ese caso, en el radiómetro lo que estamos viendo es radiación fotosintéticamente activa, ¿tá? Y en otros casos o simultáneamente lo que utilizamos es lo que se llama un disco de Secchi, que lo vamos a ver en el práctico. Es un disco de 25 centímetros de diámetro que está pintado de una forma particular, blanco y negro, y nosotros lo vimos en la columna de agua y lo que registramos es la profundidad al cual dejamos de ver ese disco de Secchi. Obviamente la profundidad del disco de Secchi y el límite de esa zona fótica tiene una relación, ¿no es cierto? Pero esa relación es muy dependiente de las propiedades físico-químicas del agua de cada sistema. Cuánto material de suspensión tengan, qué biomasa gal tengan, qué color del agua, qué coeficiente de atenuación también. Exacto. Por eso, acá, por ejemplo, algo que es muy importante es cuando estamos mirando información de un sistema acuático, es mirar rápidamente la profundidad media del sistema y la profundidad de la zona fótica, ¿no? Porque un sistema donde la profundidad media sea casi igual a la profundidad de la zona fótica nos está indicando de que toda la columna de agua está eliminada y es muy probable que ese sistema tenga vegetación sumergida o su vegetación acuática en la mayor superficie de ese cuerpo de agua, ¿tá? Simplemente mirando esa relación, ¿tá? Acá les aparece, fíjense, en agua pura cerca del 65% de la luz roja es absorbida en el primer metro. Por el contrario, solo el 0,5% de la luz azul es absorbida a la misma distancia. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, en muchos de cuerpos de agua, como los que tenemos acá en la costa, con muchas aguas muy coloreadas, no sé si han visto, muy amarillentos, o a veces hasta rojizos, esos sistemas, por ejemplo, pueden absorber toda la radiación ultravioleta en los primeros 5 centímetros. Para que vean la magnitud de la variabilidad dependiendo de algunas propiedades físico-químicas. Esto es importante, muchachos, porque una de las propiedades que muchas veces rápidamente se analiza es el color del agua. El color del agua te dice muchísimas cosas, simplemente mirando, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero antes existía una serie de un doctor que era Ben Casey, ¿no? Y Soy muy joven. No sé de qué estás hablando. Y Ben Casey era un médico forense y tenía la habilidad de detectar una cantidad de problemas simplemente analizando, oliendo fluidos, etc., ¿no? Era una especie de gurú, ¿no? Era como una especie de MacGyver, seguro que tampoco lo conocen, que se arreglaba todo con una herramienta. Bueno, Ben Casey se arreglaba prestarle atención a los detalles, pero todo a base de la percepción de los sentidos, ¿no? Mucho olfato, ¿no es cierto? Yo conocí a un profesor de química orgánica que trabajaba en productos naturales, el profesor Becerra, y todos decíamos que él iba a morir en algún momento, porque tenía la costumbre de todo lo que iba a llevar a un espectro de fotómetro, un espectrofotómetro de masa, todo antes lo olía, ¿no? Y era impresionante porque en realidad se adelantaba un montón de cosas que después verificaba con el instrumental, ¿no? Bueno, el color del agua, como les decía acá, depende del rango, primero, de la luz que se refleja sobre la superficie del agua, ¿tá? Y además de qué longitudes de onda dispersa la columna de agua, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando tenemos un agua sin partículas, sin microalgas,
aparece de color azul, ¿verdad? Porque esta es la longitud de onda que es dispersada y tiene una gran transmisión en profundidad cuando se dan esas características, ¿no? Una situación muy diferente es, por ejemplo, imagínense como en el caso del lago del Parque Rodó, que lo ven algo muy parecido a una sola flor. Bueno, eso por la cantidad de microalgas y la concentración de clorofila A que hay en esa columna de agua y por eso lo ven de esa coloración, ¿no? El agua, el color del agua te dice muchísimo y a medida que, por ejemplo, le prestas atención a las variables, podés incluso adelantarte a qué grupo de microalgas están dominando un sistema en base a las variaciones del color, ¿no? Por ejemplo, las cianobacterias te dan un color verde azulado, pero por ejemplo diatomeas o crisofitas ya te dan colores más marrones, etcétera, etcétera. Ustedes son muy jóvenes, pero asociado a esa serie de Ray Casey había un dicho entre la unidad que decían, cuando alguien decía un disparate, se decía paraben Casey, ¿no? Porque era esa posibilidad de decir. Búsquelo en YouTube, se lo vamos a preguntar para la clase también. ¿Quién es el actor principal? Un aspecto central cuando estamos entendiendo el funcionamiento de un sistema léntico, además de ese perfil de luz, a qué temperatura, profundidad alcanza la zona fótica, qué relación tiene la profundidad de la zona fótica con la profundidad media, etc. Otro atributo central es la distribución de la temperatura en profundidad, ¿no? Y aquí nosotros estamos viendo un gráfico de temperatura en profundidad y estamos viendo un gradiente muy fuerte como el que describía el compañero aquí bañándose en un cuerpo de agua dulce en el verano, ¿no? Aguas muy cálidas en la superficie y muy frías en el fondo, ¿no? Eso en la limnología, cuando tenemos este gradiente muy fuerte de temperatura, nos permite identificar capas que tienen una denominación específica. Esa capa superficial, más caliente y por tanto menos densa, se denomina el equilibrio. Esa zona intermedia donde tenemos el gradiente más fuerte de temperatura por delta de profundidad, se denomina el metalibrio, ¿verdad? Y la capa más profunda, que generalmente es la capa más fría, pero también la capa oscura del sistema, la denominamos el hipolibrio, ¿verdad? Esto, cuando nosotros registramos una situación de este tipo, señalamos que el sistema está estratificado térmicamente, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto en términos prácticos? Significa que esta masa, esta columna de agua, no puede mezclarse entre sí por los gradientes o las diferencias de densidad que están asociados a las diferencias de temperatura. Es decir, desde el punto de vista físico, estos son capas aisladas, ¿no? Para romper esta estratificación térmica tienen que suceder dos cosas que pueden suceder simultáneamente. Uno, se necesita una fuerza como la que ejerce el viento, y cuanto más estratificado, más fuerte tiene que ser el viento para romper esta estratificación térmica, o tendría que haber un descenso de temperatura muy fuerte, como a veces ocurre en algunos lugares de gran amplitud térmica entre el día y la noche, y tenemos sistemas que están estratificados al mediodía, pero se mezclan en la noche porque se genera un enfriamiento muy masivo de esas capas superficiales. No únicamente sistemas, ¿no?
pero lo que vamos a estar analizando ahora, vamos a utilizar como modelo los sistemas dénicos. Un sistema lótico, un gran río, ¿no? Como por ejemplo es el río Uruguay, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el río Uruguay, por ejemplo, desde el punto de vista del transporte, una cosa es el canal central y otra cosa es los laterales, que a veces son compartimentos que están aislados, ¿no? En el canal central, el tiempo de residencia es de unos pocos minutos y de repente en los márgenes el agua permanece mucho más tiempo en esos márgenes muchas veces o en esos brazos laterales el sistema se puede estratificar lateralmente. Pero evidentemente la estratificación térmica es mucho más esperable o recurrente en un sistema de aguas quietas que en un sistema de agua corriente, ¿no? Porque la misma naturaleza de un sistema dénico lo homogeneiza. Ahora, aquí aparece una clasificación desde el punto de vista térmico que es de gran relevancia porque nos indica en un solo término varias características del sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas amícticos. ¿Qué significa eso? Significa que son lagos que nunca se mezclan. ¿Qué se imaginan que es un sistema amíctico? ¿Dónde se los imaginan en la biosfera los sistemas amícticos? ¿En una zona? En una zona tropical puede ser, pero tendría que, digamos, una zona tropical no tendría que tener variación de temperatura a lo largo del año, ¿no? Para que sea totalmente amístico. Siempre cuando estamos hablando de si tienen mezcla o no tienen mezcla, nos estamos refiriendo a todo un año, ¿no? Calendario. Eso es difícil, si bien es bastante estable en una zona tropical, también existen. Sí. Es muy interesante, vas a ver que está en otra categoría. Sí, no, pero es un caso interesante porque se aproxima a esto, no se mezcla totalmente, pero hay una parte que se mezcla. Por ejemplo, los lagos que están totalmente congelados, ¿no? Son lagos amísticos, son lagos que nunca se mezclan, ¿no? Están siempre, en este caso, con una estratificación inversa, ¿no? Ese es un ejemplo de lago amístico, ¿no? Como lo que sucede en una de las partes centrales de la Antártida, ¿no? Donde tenemos un gran lago debajo de una masa de hielo súper importante, ¿no? Ahí donde está justamente localizado la base de Puso, ¿no? Que está justamente localizado en uno de los lagos más importantes de la Antártida, que solo conocemos el hielo que está por arriba, ¿no? Pero eso es un lago amístico, está siempre... Se calcula 3.000 metros hasta ese lago, ¿no? El problema ha sido cómo estudiarlo para que no sea contaminado en el ambiente superficial. No sabía. Se cree que es el lago más puro del mundo. Mira, no recuerdo la profundidad. Cuando nació de los franceses. Interesante, ¿eh? Los cenotes o los lagos que están encima de guardados, ¿no puede también? No, los cenotes son sistemas que tienen variaciones importantes porque ahí tenés una amplitud térmica importante entre el día y la noche, y segundo que durante el día vos tenés calentamiento de agua en la superficie, pero tenés un flujo subterráneo frío, ¿viste? Que después en la noche se te enfría esa parte superficial y se mezcla armónicamente. Los lagos que tú decías, como son muchos de los localizados en el entorno de Bariloche, que son lagos muy profundos, cuando estamos hablando de profundos, estamos hablando de lagos de cientos de metros, 400, 500 metros de profundidad, son lagos meromísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que son lagos que se mezclan
pero solo la parte más superficial del sistema. Hay una parte de la columna de agua que permanece siempre sin mezcla, ¿no? Eso es un lago melomítico, ¿no? Y después viene la categoría de todos los lagos que denominamos holomísticos, que son aquellos que se mezclan completamente, ¿no? Y que en función del régimen de mezcla que presentan, los clasificamos a su vez en diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, los lagos oligomísticos. Los lagos oligomísticos son aquellos que se pueden mezclar, pero de repente no presentan un patrón regular o no se mezclan todos los años, ¿no? En contraposición tenemos los lagos monomísticos, ¿sí? Los lagos monomísticos son, por ejemplo, todos estos lagos artificiales que están en el departamento de Canelones, que se originan de la extracción de la arena, ¿sí? Esos lagos son monomísticos porque tienen un periodo de estratificación que está en el verano y después tienen un periodo enorme de mezcla que va desde el otoño hasta finales de la primavera. Tienen una mezcla, ¿no? Esos son monomísticos, ¿no? A su vez, fíjense que los monomísticos se clasifican en fríos, templados o cálidos según la temperatura más baja que se registra, ¿no? Esto es un detalle, obviamente no le estamos pidiendo que lo recuerden, este detalle de fríos, templados o cálidos, ¿no? Pero tiene que ver con cuál es la temperatura más baja. Por último, nos quedan dos categorías. ¿En los holomísticos dijiste que tenían una estratificación inversa? Sí. Lo vamos a ver en un segundo qué es la estratificación inversa para entenderlo en detalle. Aguarden un minutito. Nos quedan dos categorías, lo que se llaman lagos dimísticos, que son lagos que se mezclan 2 veces al año, ¿ya? Estos son lagos, por ejemplo, que encontramos en las zonas templadas frías, donde se estratifican en el verano, pero también se estratifican en el invierno cuando aparece una capa de hielo sobre la superficie. Entonces tiene una estratificación térmica directa y una inversa. Lo vamos a ver en un esquema en un minuto, ¿no? Y después tenemos los lagos polimísticos, que son aquellos que se mezclan y se estratifican frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, muchos lagos que nosotros tenemos, Laguna del Diario, Laguna Blanca, etcétera, son sistemas polimísticos, ¿no? Se pueden estratificar y tener unas diferencias enormes de temperatura en 1,5 metros de profundidad, un día muy caluroso de verano, o varios días calurosos de verano, y de repente con un frente frío se pueden mezclar totalmente, ¿no? Eso es un sistema polimístico. En las zonas tropicales, justamente muchas veces lo que encontrás son sistemas polimísticos, son sistemas que se estratifican, se mezclan, se estratifican y se mezclan, ¿no? Fíjense, este diagrama les muestra justamente un lago localizado en la zona templada fría, ¿no? Y acá aparece el invierno, la primavera, el otoño y el verano. Y acá tienen el gradiente de temperatura. Fíjense, 0 grados es la capa de hielo, 2 y 4 grados el agua más profunda, ¿no? Eso es una estratificación inversa. En contraposición a la del verano, ¿no? Donde tenemos superficie 22, 18, 8, 5, 4 grados centígrados. Eso es una estratificación directa, ¿no? Y después tenemos 2 periodos de mezcla, que es en la primavera y que es y la otra es en el otoño, ¿no? Eso es un lago dimístico, ¿no? Ahora vamos a volver en unos minutos a este esquema, porque acá aparece un gráfico que es el perfil de oxígeno disuelto, ¿no? Y vamos a tratar de entender por qué el perfil es de este tipo o aparece con un gradiente importante en profundidad, ¿ah? ¿De qué es la gráfica del oxígeno? Es del oxígeno en profundidad. Fíjate que aparece 2 situaciones muy contrastantes, ¿no? En los periodos de estratificación y en los periodos de mezcla,
Básicamente no hay una diferencia, no hay un gradiente de profundidad en los en los periodos de mezcla, y tenemos diferencias muy importantes de oxígeno entre superficie y fondo en los periodos que está estratificado. Después vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando acá. ¿Ah? Pero antes de ir a ese punto, vamos a mencionar rápidamente algunos de los gases disueltos que también son claves desde el punto de vista del funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Y entre ellos tenemos el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno de sulfuro y el metano. Y aquí lo que les aparece es cuáles son el tipo de procesos que nos condiciona, por ejemplo, la concentración de oxígeno en la columna de agua. Una parte depende obviamente de la interacción y el intercambio con la atmósfera, pero otra parte muy importante depende de la fotosíntesis, ¿verdad? Es decir, hay procesos que son más físico-químicos y hay procesos que son más biológicos para entender la dinámica del oxígeno, ¿verdad? Lo mismo pasa con el nitrógeno, ¿no? En el nitrógeno nosotros tenemos los intercambios con la atmósfera, pero tenemos todos los procesos de nitrificación, desnitrificación, etc. Lo vamos a ver dentro de un rato esos ciclos. Lo mismo con el dióxido de carbono, etc. El oxígeno es una de las propiedades claves en el funcionamiento, puesto que muchos de los organismos que nosotros después vamos a estudiar en las siguientes clases son organismos cuyo metabolismo es anaeróbico, es decir, dependen necesariamente de la presencia de oxígeno en la columna de agua, ¿no? Ahora, si nosotros volvemos a este esquema, ¿no? Vamos a tomar el verano. ¿Qué nos dice ese perfil de oxígeno en profundidad? ¿Dónde tenemos los niveles de oxígeno mayores? ¿En superficie o en las capas profundas? En superficie. ¿Es lo que esperamos? O mejor dicho, ¿cómo se explica que los valores de oxígeno sean mayores en la superficie que en el fondo? Hay más fotosíntesis en la superficie, exactamente. En la zona iluminada, nosotros vamos a tener una mayor tasa de fotosíntesis y por tanto va a haber una mayor concentración de oxígeno en superficie. Ahora, una pregunta clave. ¿Cuál es la relación de la solubilidad del oxígeno con la temperatura? ¿Cuál es la relación de la solubilidad del oxígeno con la temperatura? ¿Por qué un salmón no puede vivir en el subtrópico o en el trópico? ¿Tiene mayor o tiene menos? ¿Eh? Es por lo que dice El salmón que necesita mucho oxígeno, ¿no es cierto? La relación de la solubilidad del oxígeno con la temperatura es inversamente proporcional. A mayor temperatura, menos solubilidad del oxígeno, ¿no? Entonces, hago esta pregunta porque si la distribución vertical del oxígeno dependiera fundamentalmente de este proceso físico, nosotros no encontraríamos mayor concentración de temperatura, mayor concentración, de oxígeno en superficie, encontraríamos una menor concentración de oxígeno en superficie mirando el gradiente de temperatura, ¿no? Lo que encontramos es el patrón inverso. ¿Qué nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo es que los procesos biológicos están dominando la distribución vertical del oxígeno. Porque en la zona iluminada hay un fuerte predominio de la fotosíntesis, pero a su vez en la zona más oscura, en esa zona que denominamos el hipolinion,
predominan los procesos de descomposición, por tanto de consumo de oxígeno. ¿Ah? De hecho, muchas veces esa capa profunda puede quedar totalmente carente de oxígeno, lo que llamamos anoxia, o puede quedar en condiciones de muy baja concentración de oxígeno, o lo que denominamos hipoxia. Obviamente, los patrones verticales de oxígeno y la reserva de oxígeno dependen de una cantidad de factores, pero aquí también los atributos morfométricos del sistema, qué tanto se mezcle, no se mezcle, cuánto se estratifica, qué tan prolongado sea esa estratificación, qué nivel de productividad tiene el sistema, son características centrales. Una pregunta. Adelante. Si se llena de algas, por ejemplo, por la oxidación, cubre toda la capa natural de la luna, como pasó con la laguna de Medio. ¿Qué pasa con el oxígeno? Es una muy buena pregunta. Una aclaración. Ahí lo que ves en laguna del diario, en la superficie, no son algas, sino que son plantas sumergidas que llegan a la superficie. ¿Ah? Una planta que se llama Argelia densa y que es muy abundante en ese sistema y que muchas veces cuando entra la transición de la primavera a verano, ves ese sistema muy verde, se parece más a un campo de golf que a un lago, pero tiene que ver con que el nivel de agua empieza a descender y la biomasa de esta planta se acumula, queda expuesta sobre la superficie. Tomemos ese caso. Imagínense que nosotros le damos un oxímetro, un dispositivo para medir oxígeno a distintas profundidades. De hecho, lo van a estar utilizando en los prácticos. ¿Qué se imaginan que van a encontrar tomando este esquema de acá? Haciendo un perfil de oxígeno en profundidad. ¿Qué patrón vertical esperarían encontrar? 6 de enero a las 12 del mediodía. Aprovechando el frío. Exactamente. El regalo de Reyes necesitamos un oxígeno. Van a ser bajas en profundidad. ¿Y qué va a pasar en superficie? Hay especies que van a estar consumiéndolo, pero la planta que va a estar haciendo un 6 de enero al mediodía en la superficie va a estar con un nivel de fotosíntesis impresionante. De hecho, si van con una embarcación, una de las cosas que les va a llamar la atención es el burbujeo que van a ver de oxígeno de estas plantas, ¿no? De la misma forma que lo pueden ver en un acuario con muchas bacterias, al igual que la lorea, que es de la misma familia, se utiliza mucho en acuarismo, y si vos lo iluminás mucho ves el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, lo que ocurre en ese sistema es que ves un gradiente, pero mucho más fuerte que esto que estás viendo acá, porque estás viendo concentraciones incluso mucho más altas de 12, 14 o 15 miligramos por litro en superficie, ¿no? Porque hay una fotosíntesis, hay toda una biomasa que está fotosintetizando. Claro, eso en superficie. ¿Y qué pasa con las peces que están abajo que necesitan luz? Bueno, ese sistema vas a tener un déficit muy marcado en el fondo. ¿Por qué lo vas a tener tan marcado? Uno, porque la luz no te llega al fondo. No te llega porque la misma biomasa de las plantas te lo intercepta. Pero segundo, imagínate toda esa biomasa que está generando las plantas sumergidas. Se te están acumulando el sistema, se te están acumulando en el sedimento y esa materia orgánica se está descomponiendo. Entonces, seguramente lo que ven en la luna del diario, el mediodía, es que van a tener condiciones
de muy alta concentración de superficie y concentraciones muy bajas o incluso ausencia de oxígeno en el fondo. En este momento, ¿por qué están oxigenando el agua? Hay una bomba que está oxigenando el agua. No está, ese dispositivo no está No, oxigenando, lo que está removiendo sedimento, las capas superficiales de sedimento. Vamos a ver que es una... En el arroyo Carrasco un alcohol que se hizo Sí, oxigenar el agua tocando bomba. sí, pero acá lo que ustedes están viendo en este momento, ustedes lo que ven en el verano es la cosecha de plantas. Se cosecha se cosecha la vegetación, ¿ya? Sobre todo porque, después lo vamos a ver, digamos, esa acumulación de plantas sumergidas sobre la superficie trae toda una serie de problemas o inconvenientes, ¿ya? Más allá de las interferencias mecánicas con la navegación o con la recreación, En el ecosistema trae cambios. en el ecosistema trae cambios y algunos de ellos son, lo vamos a ver, bastante peligrosos en términos de calidad de agua. Pero este es un punto importante. La concentración de oxígeno, nosotros la vamos a estar siempre evaluando de dos formas diferentes. Uno, refiriéndonos a qué concentración de oxígeno, cuántos miligramos de oxígeno tenemos en un litro de agua, como aparece en este gráfico. Y en otras ocasiones nosotros utilizamos otra aproximación que es el porcentaje de saturación. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en un agua, ¿no? En un agua pura, sin organismos, etc., en equilibrio con la atmósfera, ¿cuál es la concentración de oxígeno que vamos a tener? Y esa concentración le vamos a denominar el 100%. Entonces, si la concentración, puede pasar que esa concentración sea del 100%, sea superior al 100%, sea menor al 100%. Cuando la concentración es superior al 100%, denominamos condiciones de sobresaturación. Cuando tenemos un valor de oxígeno que está por debajo del 100%, que fijamos sobre todo en la temperatura, que es el factor que controla la solubilidad del oxígeno en el agua, decimos condiciones de subsaturación. ¿No? Volviendo al caso del lagunar diario, lo que van a ver ustedes son condiciones de sobresaturación en la superficie, pero de valores de 150, 200, 250%, y condiciones de subsaturación en el fondo, incluso con el 10, el 20, el 10, el 5%. Muy bajo. La saturación no varía con mucho la temperatura. Por supuesto. De hecho, la saturación es una estimación que vos haces en función de la concentración que estás midiendo, de la temperatura que estás midiendo, ¿verdad? Y de en qué posición estás localizado. Si estás a nivel del mar o si estás a 2.000, 2.500 metros de altura. Pero el ejemplo que estaban diciendo de señalar Sí. igualmente van a dominar los procesos biológicos y por eso el movimiento Sí. Sí, en bueno. este caso la temperatura la que es la más alta del mundo, sin embargo, Para que tengan una idea, en la laguna del diario, un 6 de enero a las 12, es muy probable que ustedes registren una temperatura cerca de los 35 o más grados. ¿Por qué? Porque esa biomasa no solo está fotosintetizando, está interceptando toda la luz, la radiación solar, entonces toda esa parte se calienta. De hecho, si ustedes hacen este perfil de temperatura, nos va a llamar mucho la atención porque en 1,5 metros, 2 metros de profundidad y en el mar van a pasar de 35 grados de superficie a 10 grados, 11 grados centígrados. Realmente enorme. Eso para que vean, digamos que un sistema, por más que es muy poco profundo, porque no tiene más de 1,5 o 2 metros, tiene estratificaciones enormes, ¿no? Es como si estuviera creando capas o universos distintos. ¿por qué contaminado la calidad?
qué buena pregunta, porque te adelantaste un par de gráficos. Pero vamos a contestártela y volvemos a ver. Esa es una buena pregunta. ¿Qué se imaginan ustedes, no? Por ejemplo, pensemos en una cañada, en un arroyo que recibe un efluente doméstico, ¿no? De una casa, de un campo, de un frigorífico, ¿no? ¿Qué cambios esperarían encontrar ustedes en el oxígeno y en el pH? Y el pH. Ya les agregué una incógnita. ¿Ah? Pero si miran con atención y recuerdan sus conocimientos de química firmemente arraigados en su educación terciaria, me los van a contestar sin la menor duda. ¿Queda más ácido, papá? ¿Queda más ácido? Mirá, impresionante porque me pegaste. Lo importante es saber por qué queda más ácido. De hecho, una teoría de la composición de lo que se está ingresando al cuerpo. No nos compliquemos con contaminaciones muy complejas por el momento. Pensemos simplemente en la llegada de un vertido que tiene mucha materia orgánica, ¿no? ¿No? Antes de entrar al pH, pensemos qué va a pasar con el oxígeno en ese curso de agua. Se va a consumir. Vamos a tener valores de subsaturación de oxígeno. Ahí ya nos está dando mucha información el oxígeno y sobre todo el porcentaje de saturación, porque ahí ya corregimos la concentración en relación a la temperatura, ¿no? Digamos, de repente la concentración entre invierno y verano son muy diferentes, pero pueden presentar el mismo porcentaje de saturación, ¿no? Pero al empezar la saturación te da una idea si está por debajo o está por arriba de condiciones de equilibrio en ausencia del proceso climático. Va a haber un gran déficit de oxígeno. Seguramente tienen condiciones de subsaturación muy marcadas, pueden tener condiciones de hipoxia o de anoxia. Y tú dijiste, si le pegaste, de que va a ser el agua ácida. Pero la pregunta es, ¿por qué va a ser ácida? La respuesta está frente a usted. Sí, por interacción que tenés con los orgánicos en el agua, Exactamente. El CO2 que se genera en ese proceso de descomposición reacciona con el agua y se forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en carbonato. Y en estas disociaciones, fíjense lo que se forma: hidrogeniones. El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Entonces, si la concentración de hidrogeniones aumenta, el pH va a ser más ácido. Dicho en términos más simples, si ustedes están agregando CO2, toda esta reacción, que como ven son reversibles, toda esta reacción se va a desplazar hacia este lado, porque hay mucho CO2 aportándose en el sistema. Entonces va a formarse ácido carbónico y se va a disociar. Y va a aumentar mucho la concentración de hidrogenio. El pH se acidifica. Y esas son dos de las respuestas clásicas que tiene un curso de agua o un lago que recibe mucha materia orgánica. Se empobrece el oxígeno y se acidifica. Pero si yo ahora vuelvo a una del diario el 6 de enero a las 12 del mediodía, y además de regalarle con los reyes el oxímetro, les regalamos un pHímetro, ¿no? ¿Qué esperarían encontrar en ese gradiente en profundidad, que como sabemos que están con mucho tiempo, se lo vamos a pedir que lo registre cada 5 centímetros de profundidad? Y yo iba a tirar la misma fruta en realidad. En el fondo, de vuelta tiene que ser ácido porque está descomponiendo y está sucediendo este tipo de cosas, y tal vez arriba está un poco más alcalino porque está habiendo una producción de oxígeno. Sí, pero muy bien el razonamiento, pero en superficie, ¿qué es lo que está pasando con
con la fotosíntesis, más allá de generar oxígeno, ¿qué está pasando con el CO2? Se está consumiendo. Entonces, si se está consumiendo, esta reacción se van a desplazar para acá. Porque se están eliminando, se está removiendo CO2. Y por equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. El pH se va a hacer más básico en la superficie. ¿Y eso no influye en el movimiento del agua? ¿No hay una especie de intercambio que llega al estar conteniendo el CO2 que está más abajo suba? Obviamente va a haber determinados, digamos, flujo por gradiente de concentración, pero la diferencia de densidad entre esas capas limita mucho el intercambio, ¿tá? Ahora, para que tengan una idea, los valores que capaz que registran ese CN2 si está soleado, puede ser de un pH de 9 o 10. ¿tá? Eso es un pH muy básico. El pH neutro es 7. Acuérdense que la escala de pH va entre 0 y 14. ¿no? Cuando es menor de 7 decimos que es ácido y cuando es mayor de 7 es básico. Pero un pH de valor 9, 10 o 11, como hemos medido, es el pH que tiene la soda cáustica. Para que tengan una idea, ¿no? Eso para que vean la magnitud que tienen, en este caso, los procesos biológicos sobre estas propiedades, que en este caso del pH está condicionado porque, ¿qué es lo que ocurre con la adición o la sustracción de dióxido de carbono de la columna A? ¿Está claro? Adelante. Agarra el micrófono, ¿no? Está prendido. No, para ir un punto más allá. ¿Qué pH le parece que pueda tener una gota de lluvia? Dependerá del agua. Una que no tenga nada, que no puedas decir que está contaminada. Bueno, una gota de lluvia, pH 7. Todo lo que ves acá. De cabeza. pH 7, vos podrías decir que el agua destilada tiene pH 7. Y ahora yo les digo, el agua de lluvia tiene un pH de 5,5. ¿Por qué? Hay más anillo carbónico en la altura que Porque vos en el aire tenés anhídrido carbónico. Y por lo tanto va a aparecer ácido carbónico, una pequeña porción del aire es anhídrido carbónico. Entonces vos vas a tener una bajada del pH por formación de ácido carbónico. ¿Han escuchado de la lluvia ácida? Toda la lluvia es ácida. Ahora, cuando vos tenés lluvia contaminada y la denominás ácida, es porque está por debajo del 5,5 Hz. Porque con la concentración esperable de CO2 en la atmósfera, ya de por sí la gota de lluvia tiene pH 5,5. o sea, en las zonas industriales Es esperable que sea agua ácida. Por ejemplo, en la frontera de Cerro Largo con Brasil, cerca de la planta de Cambiota, que es una empresa, es una industria que genera electricidad a partir de combustión, ¿no? Y el contenido, los humos, digamos, el mayor nivel de CO2, la lluvia tiene pH, o ha tenido históricamente pH por debajo del 5,5. ¿no? Pero todo tiene que ver con esto, digamos, con el equilibrio carbónico-carbonato. ¿Se condensa en ciclo con ciclo o baja su pH a medida que cae la nube a tu Cuando vos tenés vapor no podés definir pH. Cuando tenés solución de agua tenés la gota, ¿no? Y eso está en equilibrio con el CO2 que está en la atmósfera, con la concentración de CO2 que está en la atmósfera, el pH final de la gota es de 5%. Contesto ahí. Este es un buen punto porque, de hecho, por ejemplo, si ustedes están registrando el pH de la lluvia, efectivamente es un pH muy ácido, pero si ustedes comienzan a registrar el pH en un curso de agua
en un curso de agua que acumula la lluvia por escorrentía superficial, lo que van a ver es que ese pH se acerca a la neutralidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Lo vemos en este diapositivo. Lo que está pasando es que, por ejemplo, hay elementos en ese suelo que, por ejemplo, el bicarbonato de calcio, ¿no? Que va a estar amortiguando ese pH ácido. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, en este caso, disociándose a carbonato de calcio y ácido carbónico, ¿no? Y el ácido carbónico entra en esta reacción que está aquí, ¿no? Es decir, el bicarbonato de calcio, un elemento muy común, por ejemplo, en toda esta zona serrana o en la concha laguna del Sauce, tiene la posibilidad de amortiguar el pH por solubilización de ese contenido de carbonato de calcio que termina amortiguando el pH al disociarse de esta manera. Porque al entrar el ácido carbónico, de nuevo, la reacción se puede desplazar hacia aquí o hacia allá, dependiendo de qué procesos estén ocurriendo en el sistema, ¿no? Y esto ya nos estamos adelantando un poquito, pero nos muestra que dependiendo del pH que tiene el sistema, ¿tá? Nosotros con respecto al CO2 vamos a encontrar distintas variantes, ¿tá? Vamos a encontrar, cuando estamos en el pH 7, lo que va a predominar como forma del CO2 es el bicarbonato. Cuando estamos en pH ácidos, lo que predomina es el carbonato. Cuando estamos en pH muy básicos, lo que predomina es el carbonato. Y cuando estamos en pH muy ácidos, lo que predomina es el CO2 o el ácido carbónico, ¿tá? ¿Por qué? Porque esta reacción es enteramente dependiente del pH, ¿no? Y el pH, en definitiva, depende de qué concentraciones de hidrógeno, ¿no? Qué bueno que la clase esté grabada, ¿no? No, pero repásenlo con tranquilidad. Lo importante es que con calma ustedes pueden ver, recordar esta reacción química y acóplenla, hagan entrar esta reserva alcalina acá, ¿tá? Júntenla y recordando esta reacción les permite a ustedes entender muy rápidamente qué es lo que pasa cuando, digamos, se adiciona CO2 o se saca CO2, porque es importante, ¿no? Los grandes procesos biológicos que vos tenés en un lado, la fotosíntesis o la respiración, en definitiva son procesos que estás adicionando o estás sacando CO2, ¿no? Entonces, si vos tenés claro esta ecuación simple, esta reacción simple, mejor dicho, podés recordar qué es lo que ocurre. Pero voy un poquito atrás porque nos saltamos este gráfico que es muy importante. Este gráfico estamos analizando la variación de oxígeno en profundidad, ¿tá? Y aquí tenemos dos grandes tipos de variaciones en profundidad. Una donde nosotros no vemos grandes diferencias entre la superficie y el fondo, y otra donde sí vemos grandes diferencias. Cuando nosotros tenemos un perfil de este tipo, denominamos perfil ortógrafo. Cuando nosotros tenemos un perfil de este tipo, lo denominamos clinógrafo. Para observar un perfil clinógrafo, que como ya se imaginarán, es un sistema que tiene que estratificarse, ¿no? Para que tenga un perfil clinógrafo. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Pero si además de estratificarse, pensemos que nosotros estamos haciendo dos perfiles de oxígeno,
en dos de estos lagos de Canelones, los dos son monomísticos, pero uno es muy productivo y el otro es muy poco productivo. Dicho en términos simples, uno tiene una biomasa algal muy grande y el otro es muy transparente. ¿Dónde esperarían encontrar las diferencias más grandes entre superficie y fondo? En productivo, exactamente. Por dos razones. Por la fotosíntesis que va a ocurrir acá y por el consumo de toda esa materia orgánica que se está generando y se acumula en el fondo y se degrada. ¿Ah? Preguntas hasta acá. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar aquí, así empezamos la clase que viene con toda la parte de nutrientes y los agarramos despejados. Presten atención, la clase esta la vamos a subir en las próximas horas y por supuesto todas las dudas que ustedes tengan sobre el fin de semana, la revisión los abordamos el martes. Estos perfiles en profundidad son preguntas típicas de parcial, así que traten de entenderlos. Luego vamos a estar viendo otros perfiles. Y vamos también a grabar la clase 2 para que a ustedes les quede a mano. Un comentario antes de que se vaya. Si ustedes se fijan en el EVA, hay uno de los libros que está disponible, la mayoría son inglés, hay uno que está en portugués, que es el Francisco Asís Esteves, y estos temas los van a encontrar ahí. Aprovechen a leer el portugués. ¿Tá? En el de portugués, tanto en el inglés como en los de inglés, como en el de portugués. ¿Tá? Pero si no, si acá viene gente de muchos perfiles y muchos orígenes con distintas bases, tratan de concentrarse en las cosas que les resultan más complicadas. ¿Ah? Y eso la evaluación la van a poder hacer cada uno de ustedes en función de la fortaleza que tienen. Y si tienen dudas, vengan y preguntan. Acá lo que se trata es tener una visión sistémica del funcionamiento y del proceso. Algunas de estas cosas son muy relevantes para entender los procesos. Entonces pueden ir alguna pregunta puntual con los procesos.